Y precisamente para ahondar más en el tema de lo que sucedió el día de hoy en Zacatecas, le doy la bienvenida vía Zoom a Ninde Moiré de Abortistas MX. Buenas noches, Ninde, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Oye, pues quisiéramos que nos ayudaras aquí a platicar con la audiencia precisamente qué fue lo que se aprobó el día de hoy. Digo, ya lo mencionamos un poco en esta introducción, pero quisiéramos que nos ayudaras a desarrollarlo. Claro, con mucho gusto. Miren, el 20 de noviembre del año pasado, Zacatecas despenalizó el aborto en su código penal hasta la semana 12. Es decir, a partir de ese momento ya dejó de ser un crimen y se convirtió en un derecho, el cual tiene que ser garantizado por los servicios de salud, como la Suprema Corte ya lo dijo hace 3 semanas en el Pleno. Sin embargo, algo que siempre falta es cuál es la ruta, porque lo que pasa cuando no hay una ley de salud es que cualquier hospital puede tener rutas distintas y eso hace que para las personas que necesiten el servicio, pues sea difícil saber cuáles son los requisitos, a qué hora, quién atiende, etcétera. Entonces, el día de hoy, el Congreso de Zacatecas aprobó una reforma a la ley de salud para formalizar estos servicios. Estos servicios, de hecho, ya se están brindando a partir de diciembre del año pasado y con esta reforma, digamos, les dan la formalidad que necesitaban porque esclarece una serie de derechos que tienen las personas usuarias, como que, por ejemplo, cuando acudan al servicio no pueden tardar más de 48 horas en brindarles la atención que necesita y eso es muy importante para evitar que haya alguna dilación. Y también, por ejemplo, regula el derecho del personal de salud y de medicina y de enfermería a la objeción de conciencia, que solamente va a estar limitada para el personal que realice el procedimiento. Entonces, de alguna manera, esta ley pues va a dar mayor certeza tanto a las personas usuarias como al personal de salud y de enfermería. Sobre todo esto que mencionabas al inicio de cómo cambia las obligaciones del Estado, en este caso de Zacatecas, al sacarlo del Código Penal como tal y ahora tomarlo como un derecho y cómo se vuelve también una obligación de las instituciones, pues ahora sí que de salubridad de ese Estado para atender. Este plazo de 48 horas también permite que sea más inmediato y que no haya, pues ahora sí que más pretextos o restricciones hacia las personas, mujeres y personas gestantes que quieran acceder voluntariamente a la interrupción legal del embarazo. Efectivamente, o sea, ya con esta ley, digamos, el personal de salud va a saber qué va a hacer, porque incluso viene ahí, por ejemplo, que es un servicio gratuito, es universal para todas las personas. También se garantiza que este servicio de ILE preste para aborto por violación, de acuerdo a la NOM 046, y a las causales, es decir, las hipótesis legales por las cuales las personas pueden abortar después de la semana 12, porque hay que recordar que todavía el aborto va a seguir siendo un delito después de la semana 12, pero hay causas como causas de salud, de peligro a la vida o alteraciones genéticas que hace que las personas necesiten acceder al aborto después de este plazo. Sí, y sobre todo también mencionabas ahorita que efectivamente tiene que ser un servicio que se dé ahora de forma gratuita y obligatoria por parte de los centros de salud de ese estado. Es decir, no solamente se despenalizó desde el año pasado, sino que ahora con esto las personas pueden tener una opción realmente, pues ahora sí que a la mano, eficaz, ¿no? Y con ahora sí que todos los derechos a la mano, ir y decir, oye, yo tengo derecho a esto y vengo a hacerme este procedimiento. Y no importa si ese médico tiene la objeción de conciencia, tiene que haber alguien que me preste el servicio a mí porque estoy respaldada por la legislatura local. Efectivamente, ya nada más falta que se publique en el periódico oficial, que esperemos suceda en los siguientes días, pero con eso está garantizado que tanto en los servicios de salud local como en el ISSSTE, de acuerdo al acuerdo que salió en enero de este año, pues se presten los servicios de salud. Oye, y también quisiéramos que nos ayudaras aquí a platicar un poco cómo fue que se dio esta, pues esta aprobación, esta reforma, porque a pesar de que ya es un hecho, ya pasó, también es cierto que la cuestión de cómo estuvo la votación es interesante porque todavía se ve que hay mucho contrapeso en este tipo de decisiones de las mujeres y las personas gestantes sobre sus propios cuerpos, ¿no? Bueno, a diferencia de la primera votación que fue la del Código Penal, donde incluso el Congreso tuvo que cambiar de sede porque los antiderechos estaban acosando a los legisladores, en esta ocasión sí se pudo llevar a cabo en el recinto legislativo, pero pues vimos que fue una votación de 17 votos a favor, 8 en contra y una abstención, ¿no? Y hubo posicionamientos obviamente en contra del aborto, pero bueno, ya eran posicionamientos que ya no tenían lugar. ¿Por qué? Porque el delito ya dejó de ser un delito en noviembre del
del año pasado. Sin embargo, pues todavía está esta pelea, ¿no? Por seguir restringiendo el aborto. Y lo que nosotros siempre rescatamos es que, a ver, este derecho ya está garantizado desde noviembre, a partir de que se publique en el periódico oficial la reforma al Código Penal. Entonces, más bien, esta reforma no es que venga a decir a partir de ahora va a haber servicios. Estos servicios ya estaban funcionando, nada más que no tenían la misma ruta, y lo único que está sucediendo aquí es darles esa certeza al sistema de salud y a las personas usuarias. Pero pues sí vemos estas resistencias por parte de los grupos antiderechos que pues podíamos ver en redes sociales, en los comentarios que dejaban en contra de los diputados, pero también en el pleno ahí se veían sus lonas que habían subido pues justo en contra del aborto, ¿no? Y que además algo también muy interesante respecto a cómo se dio la votación fueron precisamente, pues ahora sí que los grupos parlamentarios, los grupos políticos que votaron en contra, que digo, no nos sorprende que haya sido el Partido Acción Nacional en su mayoría, pero también hubo un voto que fue bastante interesante, por decirlo de alguna forma, que es Movimiento Ciudadano, en contra de esta reforma. Claro, y que creo que siempre hay que recordar que digo, un partido como Movimiento Ciudadano que tiene estatutos, ¿no? También lo hemos visto con el Verde, con el PT, con Morena, que tienen estatutos en realidad hacia la progresividad, pues lo que estamos viendo es que en lo local no están respetando estos estatutos. Y ahí yo sí creo que las dirigencias nacionales de los partidos pues tienen que llamar a estos representantes de sus partidos en los estados, porque no puede ser que abanderen un partido de ideas progresistas, de derechos humanos a favor del derecho al aborto y que tengan este tipo de posiciones en las votaciones. Oye, Ninde, por último quisiéramos ir cerrando la entrevista con que nos ayudaras a qué falta entonces ahora. Ya hablamos del límite de las 12 semanas, que todavía es un obstáculo para que las mujeres decidan plenamente sobre su cuerpo, pero ¿qué otras cosas faltan, por ejemplo, ahora en la legislatura del estado de Zacatecas en materia de la interrupción legal del embarazo? Bueno, para la legislatura creo que ya nada más ahora le va a tocar vigilar que en el presupuesto sí se asignen las partidas presupuestales para seguir garantizando el programa de salud sexual y reproductiva, porque ahora se amplía. De hecho, pues ya hay obligaciones sobre métodos anticonceptivos, de información de planificación familiar, etcétera, que se tienen que tomar en cuenta. Pero sí ahora va a caer más en el Ejecutivo, particularmente en las fiscalías y en el sector salud, que además también es IMSS Bienestar, poder garantizar esta parte, ¿no? Y ahí la parte importante que los congresos tienen que hacer es preguntarles y estar vigilando que efectivamente ya no haya más criminalización de personas por abortar y que haya los servicios necesarios en todo el estado y no solo en la capital o en algunos municipios claves. La idea es que el aborto pueda estar accesible